Bien, pues damos paso a la mesa redonda. Nos van a acompañar José Antonio Navarro, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por favor. Don Julio Vaquero, también lo he presentado esta mañana, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Don Ángel San Pedro, por favor, Ángel, de la Universidad Alfonso X el Sabio. Y don José Ramón Marcoval, reciente responsable de pavimentos de la constructora SACIR, de SACIR Construcción, ¿verdad, José Ramón? Muy bien. Pues como queda poquito tiempo, ya preveíamos esta circunstancia, nosotros, desde diferentes ángulos de vista, fundamentalmente desde la Administración, desde la contrata y también desde la óptica de la universidad, pues lo que queríamos decir, bueno, en cuanto a los factores de diseño tradicionales, bueno, pues ya llevamos muchos años, aunque no es así en todos los países donde la seguridad y el confort es bueno, pues claves en el diseño de los firmes, pues yo quería plantear en una pregunta única a los participantes en esta mesa si realmente los aspectos medioambientales que aludía anteriormente en la mesa se aludía anteriormente en la mesa redonda, realmente están encima de la mesa o son simplemente una aspiración. Bueno, yo creo que por orden lo podemos hacer desde Julio para acá, pues intervenciones breves, por favor. Julio. Bueno, en la pregunta esta que se hacía, yo creo que se ha respondido antes en la anterior mesa redonda, de que todas las cuestiones medioambientales ya son obligatorias tenerlas en cuenta y se van poniendo los mecanismos y las bases para que esto sea realidad en un medio plazo. Entonces, desde la reglamentación, por ejemplo, de la Dirección General de Carreteras, pues en el PG3, en la última versión del PG3, pues se anima, por ejemplo, al uso del caucho procedente de la reutilización de neumáticos. Se introdujeron ya las mezclas semicalientes y se van, lógicamente, en una reglamentación que es base, pues vamos dando pasos, por así decir, sobre seguro, que no queden en el vacío, pero sin embargo vamos desarrollando otros trabajos en paralelo, como por ejemplo tenemos una encomienda específica con el CEDES para poner a punto herramientas para el análisis de ciclo de vida de los firmes y del coste de ciclo de vida de los firmes. A nivel normativo, yo soy el presidente del subcomité de AENOR de firmes de carreteras, pues estamos haciendo normas o informes, pues por ejemplo para el control térmico de puesta en obra de las mezclas, en el convencimiento de que es un elemento básico para que estas mezclas aumenten su calidad, por lo tanto su durabilidad y su eficiencia, y en el convencimiento de que el empleo de mezclas en las cuales la temperatura de colocación va a ser cada vez más baja, pues va a ir en aumento y por lo tanto es necesario que tengamos unas herramientas de control. En lugar de introducirlo en el PG3, como todo el mundo quiere, que es algo que se aprueba por orden ministerial y que lógicamente pues se tiene que modificar pocas veces y por eso tarda mucho tiempo, pues alternativamente lo que vamos a hacer es hacer normas para poder hacer referencia a ellas en nuestros contratos. Muy bien, Julio. También desde otro tipo de administración un poco diferente, José Antonio, tu visión respecto a este asunto, que también habéis sido pioneros en el empleo de técnicas medioambientalmente sostenibles. La actual normativa técnica sí que hace referencia a ciertos elementos de matiz medioambiental referentes al empleo de bitumenos modificados con caucho, el empleo de mezclas de alto módulo que permiten reducciones significativas del espesor, e incluso al empleo de distintos tipos de polvo mineral de aportación, de recuperación, que está reflejado en la norma de firmes del País Vasco.
Por otra parte, también, como ha hecho referencia Julio, el artículo 542 hace referencia al empleo de las mezclas semicalientes. En cualquier caso, yo quería hacer una referencia al empleo del reciclado de las mezclas bituminosas, que el actual artículo 542 lo limita al 15% y para porcentajes superiores al 15% se remite al PG4. Y luego estaría el reciclado in situ con emulsión, que incluso permite tasas de reciclado del orden del 100%. Pero hay un porcentaje entre el 15 y el 100%, que es donde podían entrar las mezclas templadas, como ha comentado antes Alberto Ardesi. Pensamos que las mezclas templadas son un instrumento muy eficaz para el empleo de tasas de reciclado entre el 15 y el 80%, porque tenemos algunas experiencias en la red de carreteras de Guipúzcoa con resultados en principio pues muy satisfactorios. Pienso que el tema de reciclado le tenemos que dar desde el ámbito normativo una revisión. Lo estamos haciendo en la mesa de firmes del Gobierno vasco y espero que en un plazo corto de tiempo pues tengamos algunas aportaciones. Muchísimas gracias, José Antonio, sobre todo por la concisión. Te toca, José Ramón, desde el punto de vista de la contrata, no solamente desde la ejecución de obras, sino también desde, coge este mismo, desde el punto de vista de los firmes, de los departamentos de firmes, de las áreas técnicas. Nosotros, desde que cogemos el diseño de un firme, los micrófonos aquí, en fase de oferta, porque al final el camino de un diseño, porque nos has preguntado por la aplicación de esos principios al diseño del firme, desde que lo cogemos en fase de oferta, el primer obstáculo que nos encontramos, ahora incluso por el tema de la crisis bastante más importante, es la falta de herramientas para poder incorporar técnicas nuevas o conceptos nuevos al diseño de ese firme. O sea, aquí yo creo que se han expuesto varias empresas que somos capaces de hacer técnicas de todo tipo. Unas serán mejor, otras peor, pero al final podemos hacer de todo. La pregunta que se plantea, y que yo creo que además es recurrente, es, oye, ¿esto qué podemos hacer para que podamos aplicarlo en la realidad? Es una pregunta además que mi compañero Antonio Ramírez me la repite. ¿Qué podemos hacer para esto, este tipo de solución, llevarla a la práctica? Y en ese sentido yo creo que estamos acostumbrados a trabajar en un entorno bastante rígido. Yo creo que otros países, nosotros que tenemos experiencia en trabajar en Latinoamérica, los métodos que se utilizan tienen bastante mayor flexibilidad. Y el problema es que si no tenemos flexibilidad para proyectar, no lo vamos a construir. Por bien que lo hagamos, o sea, por más que mejoremos las mezclas templadas, los reciclados, si no tenemos ingenierías que proyecten y que tengan herramientas para proyectar con ese tipo de técnicas, va a ser bastante complicado. Pero, bueno, de hecho hay antecedentes, digamos, en el mundo de utilizar desde la metodología esto antigua a la MPDG nueva, donde te permiten mucha mayor flexibilidad a la hora de utilizar otro tipo de soluciones que las que pueden salir de un catálogo, que por un lado a mí me parece una muy buena solución, pero creo que habría que complementarlo con algún otro tipo de herramienta que permitiera presentar otras soluciones. Así eso es, digamos, la mayor dificultad que veo para lo que tú estabas preguntando. Muy bien, José Ramón, perfecto. Ángel, que además, bueno, no es casualidad que te hayamos elegido para participar en esta mesa precisamente por tu intensa actividad en estos aspectos desde la Universidad Alfonso X el Sabio. ¿Tu perspectiva desde la universidad? Bueno, coincido con mis compañeros de mesa en algunos aspectos, pero sí que tengo que decir que, en mi opinión, los criterios ambientales creo que no se están considerando con la importancia que se debiera. Lo que pasa que este sentimiento no lo interpreten ustedes desde el punto de vista pesimista, sino todo lo contrario. O sea, esto lo estoy expresando desde un punto de vista muy optimista. Muy optimista, ¿por qué? Pues porque lo que podría ser, digamos, desde el punto de vista de la oferta, las empresas del sector, esta jornada es la mejor muestra de ello, llevan intrínsecamente esa vocación clara por la mejora de la sostenibilidad ambiental. Estamos hoy en un sector claramente innovador, nos lo están mostrando, no de ahora, sino incluso de hace mucho más, con estas conferencias magistrales a las que estamos asistiendo por parte de nuestros queridos maestros y profesores.
y por lo tanto creo que el sector sabe claramente la importancia que tienen las mejoras o las técnicas que pueden ser mejores desde el punto de vista ambiental y, repito, las llevan como criterio muy claro dentro de sus líneas innovadoras, y repito que además de toda la vida, no de ahora. Y desde el punto de vista que podríamos decir de la demanda, desde las administraciones que están aquí presentes, pues efectivamente coincido con mis compañeros de mesa en que se están haciendo muchas cosas, pero claro, mientras los criterios ambientales no sean luego realmente debidamente ponderados en los procesos de licitación, desde el punto de vista, vamos a decir ya, de la adquisición de este producto o servicio, como queramos llamarlo, pues obviamente creo que no se tendrán en cuenta como debieran, como decía al principio, los criterios ambientales. No obstante, como les decía yo antes, soy muy optimista porque hay dos políticas claras que las administraciones públicas deben implementar, diría que ya, o casi ya, como son la compra pública de innovación, de la que ya hemos comentado largo y tendido en el sector, que precisamente debe tener muy en cuenta estos factores, y no les digo más, pues la compra pública verde, que también debe implantarse, debe imponerse al final en todos los sectores, y en estos procesos está claro por su propio nombre que los criterios ambientales ya sí deben ser considerados plenamente. Además, también lo ha comentado Julio, no tenemos excusas porque tenemos hoy en día herramientas y conocimiento para poder evaluar perfectamente, sin riesgo de equivocarnos más que unas milésimas, podríamos decir, las mejoras ambientales que puede suponer cualquier aplicación, porque ya sabemos mucho, ya tenemos mucha experiencia sobre las herramientas de análisis de ciclo de vida, incluso con sus vertientes o más ampliada, como comentaba también Julio, teniendo también en cuenta además costes económicos como el análisis de coste de ciclo de vida, o de una forma parcial, pero muy importante y muy urgente para nuestra sociedad, como puede ser la huella de carbono. Antes Alberto comentaba lo del low cost. Yo creo que nuestra sociedad no nos reclama un low cost, nos está reclamando un low carbon, que es distinto. Muchas gracias. Esta es mi opinión. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, yo creo que habéis hecho una perfecta fotografía de cómo está la cosa en este sentido hoy. En las redes sociales os están dando completamente la razón. Hay mucha voluntad, pero pocos caminos para poder abordarlo. Y yo quiero que os pongáis en el año 2020, 2025, 2030 y saquéis la bolita de cristal, que lleváis muchos años todos en esto, y cómo veis la situación que nos transmitáis, insisto, desde vuestra experiencia profesional y desde vuestro ámbito de trabajo, cómo veis todo esto dentro de 15, 20, 30 años. También, tal como hemos hablado, Julio, por favor. No iba a ser fácil, ¿no? Sí. Aquí venís a comer, venís 5 minutos. No, bueno, hay que mojarse, hay que mojarse. Yo creo que a nivel mundial, yo, como has comentado, estos 3 días he estado en una reunión del Comité Internacional de Firmes, donde realmente es internacional, hay representantes de todos los países y de todos los continentes, y hay un grupo de trabajo que está trabajando precisamente en los pavimentos ecológicos y muy intensamente en el tema de la compra pública verde y en hacer unas encuestas y unas entrevistas personalizadas por países para ver cómo las distintas administraciones están poniendo en marcha las distintas herramientas y cómo está funcionando. Entonces, esto es y además, por ejemplo, el que está impulsando este grupo, la coordinadora, es una estadounidense de la administración americana, que está en Washington, y digamos que es ya una máquina que está en funcionamiento y que ya no se va a parar, porque esto va funcionando y que yo creo que dentro de 15 años veremos que es una realidad y que emplearemos otros económicos, otros parámetros que no serán el estrictamente económico, porque hoy por hoy, y eso pasa siempre, lo que más impera es el precio, el coste, y las empresas pues lo podrán ver, porque yo antes de fraile he sido cocinero, y cuando tú presentas cosas muy buenas, al final es, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Y todas esas ventajas, todas esas mayores durabilidades, pues al final no se tienen en cuenta y solamente nos limitamos al precio, y yo creo que eso, pues espero que tengan los días contados. Muchas gracias, Julio. José Antonio, tu visión del futuro en este sentido.
Bueno, si preguntas por la visión del futuro, pues tengo que decir que la derogación de los artículos que hace referencia a las mezclas en frío de hace 12 años pues ha supuesto un obstáculo pues, que a las administraciones públicas nos está resultando bastante difícil de salvar. En ese sentido pienso que la actualización de la normativa técnica para incorporar estas técnicas pues nos resulta muy necesario. Por otra parte, las mezclas bituminosas fabricadas con emulsión, que ahora mismo estamos pensando que son unas técnicas muy adecuadas para las categorías de tráfico T2, T4, es posible que dentro de unos años pues sean eficaces no solamente para estas categorías de tráfico, sino también para categorías superiores, un T0, un T1. Eso por una parte. Pero en cualquier caso, lo que quería decir que el adecuado diseño de los firmes, y antes he hecho referencia al tema de los áridos, es básico. Entonces la correcta puesta en obra, al final pienso que tienen que ser los instrumentos pues, más eficaces para garantizar unos firmes cómodos y duraderos. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Sí, parece demasiado raro que estemos hablando de sostenibilidad en carreteras y algunas administraciones no recojan en sus pliegos determinadas unidades de obra que están muy alineadas en ese sentido. José Ramón, desde el lado de la contrata, de la gran empresa, RSC, bueno, vosotros casi siempre vais marcando el camino porque la viabilidad de las empresas están en ello. ¿Cómo visualizas como profesional y como parte de tu organización el futuro en este sentido? A ver, yo creo que el tema este medioambiental es algo ya imparable. Y yo, aunque sea del lado de SACIR, pero a través precisamente de un proyecto de investigación que ha estado liderando Antonio Ramírez, europeo, en el que también ha participado la Universidad de Granada, está participando la Universidad de Granada y Repsol y la Universidad de Huelva. He tenido la oportunidad de compartir unos días con los estudiantes que están desarrollando sus tesis en ese proyecto, que va enfocado precisamente a sostenibilidad aplicado a obras de carreteras y ferrocarriles. Ellos os pueden confirmar, podéis hablar con ellos luego, que una de las 3 líneas de trabajo precisamente es cómo evaluar la sostenibilidad de los proyectos, o sea, lo que aquí se ha comentado del análisis del coste de ciclo de vida, y sí que permíteme, digamos, que utilice mi parte académica como profesor también de la universidad, porque yo sí que considero que la investigación académica nos da un poco una pista de lo que será el futuro. O sea, lo que ya está estudiando la universidad, antes o después será una realidad en las obras. Y ahora mismo hay una gran cantidad de estudiantes. Aquí, no sé dónde está Ana María, por aquí, Ana María Rodríguez Ayoza, allá al fondo. Y ha hecho la tesis doctoral en la Universidad Politécnica, dirigida por el profesor Juan Gallego, que lo tenéis también por ahí. No sé exactamente dónde está. Como podéis imaginar, sobre tema de betún caucho, pero ha incorporado, yo creo que una novedad muy importante. Ana María ha pasado bastante tiempo en el extranjero aprendiendo y trayéndonos aquí la forma de valorar precisamente distintas técnicas desde un punto de vista de su sostenibilidad. Luego le podéis también preguntar a ella durante la comida, y yo creo que es una novedad. O sea, nos habíamos centrado mucho en las técnicas, en la construcción, y al final, cuando tú ves que la universidad se sale fuera, se comparte, se aprende, se ve lo que se hace en otros sitios, y te empieza a llegar la necesidad de incluir en los estudios ese tipo de análisis, pues te das cuenta de que eso es algo imparable. O sea, será una cuestión de tiempo, pero antes o después va a llegar a la vida real. Muy bien, José Ramón. Y ya para finalizar esta mesa, Ángel. Bien, Curro, nos has preguntado que cómo nos veíamos en el año 2020 y 2030. Yo esta pregunta no la sabía, me he dejado la bola de cristal en el coche, y entonces simplemente te voy a decir cómo nos quiere ver la Unión Europea, que yo creo que tiene más entidad que yo. A todo nos sale. La Unión Europea ha escrito, nos ha definido una hoja de ruta hacia una economía competitiva hipocarbónica en 2050. ¿Cómo nos quiere ver en el año 2020? Pues con una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre las del año 90. ¿Cómo nos quiere ver en el año 2030? Pues con una reducción del 40%. Que nadie haga la conversión lineal, ¿eh? No sigáis esa progresión. ¿Cómo? Me voy a atrever a más, ¿eh? Voy a ampliar, voy a irme más allá de tu pregunta. Voy a ser valiente, ya que lo tengo escrito por la Unión Europea.
¿Cómo nos quiere ver en el año 2040? Con una reducción del 60% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el año 2050, ya no sé qué número de jornada de ATEP será aquella, nos quiere ver con una reducción del 80% de esas emisiones. O sea que yo simplemente te leo esto. Muy bien. Pues yo creo que un magnífico colofón para esta mesa. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. No os levantéis porque vamos a dedicar 5 minutitos antes de comer, simplemente porque me ha pedido Dani que quiere contestar alguna o quiere plantear alguna de las preguntas tanto en sala como en redes sociales. Por favor, seamos lo más breves posible, por favor. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, únicamente comentaros que las redes sociales están echando humo, somos tendencia en Barcelona. Yo creo que encima de la victoria del Barça de ayer, y mira aquí Luis, que es muy culé, y hay otros culés por ahí. Hay diversas preguntas, pero he escogido dos que yo creo que tienen mucha relevancia y consonancia con los temas. La primera nos viene desde Chile, con lo cual un saludo, que yo no sé ya las horas, ya estarán prácticamente casi desayunando o no. Nos la formula Alexi Gómez y la pregunta es para Verónica Contreras, y comenta qué normativas seguíamos para la determinación del índice de rotura antes de la publicación de la normativa europea. Yo me la sé, pero te dejo que contestes. Nuria. Vero, si no puedes, acércate por aquí. Sí. Eres altita. Hola, pues antes las emulsiones bituminosas no se determinaba el índice de rotura por ningún ensayo. Estaban clasificadas como emulsiones de rotura rápida, emulsiones de rotura lenta y emulsiones de rotura media, y no se evaluaba con ningún método de ensayo. Y Bien. fue gracias a Europa que tenemos ahora el método de determinación del índice de rotura de emulsiones. Es más, ni siquiera estaba recogido el valor en el anterior pliego, en el anterior PG3. Eso es. No estaba ni recogido ningún valor. Bien, otra de las preguntas nos la formula Ricardo Bardasano, un bloguero del asfalto muy reconocido en el sector, y es para Alberto Bardesi. Es una pregunta, reflexión, yo me imagino que lo hará. Dice, Alberto, ¿no crees que es necesario desarrollar el dimensionamiento, me imagino que el software, el dimensionamiento de firmware con las técnicas en frío? Bueno, en realidad los métodos de dimensionamiento están ya desarrollados. El problema más grave con las técnicas en frío es el problema de la caracterización de los materiales a efectos tanto de módulo como de respuesta a fatiga. Los materiales en frío, como lo sabéis todos, y por la presencia inicial de agua, sufren procesos de maduración en los cuales el material va ganando cohesión y va ganando módulo, y las leyes de fatiga igualmente digamos, pasan de ser enormemente flexibles a ser ya más parecidas a las mezclas normales. El gran problema es cómo meter en un procedimiento de cálculo, digamos, me estoy refiriendo obviamente a los procedimientos analíticos, cómo meter un módulo que sea representativo del comportamiento del material a medio plazo. Y desde el punto de vista de, como ya se ha citado también por parte de José Ramón, de los métodos de dimensionamiento, digamos, empíricos en base a catálogos, pues nuevamente la dificultad está en poner el famoso coeficiente de equivalencia que existe para algunos materiales, por lo menos en la normativa española, la 6.1c y también la 6.3c, está recogido coeficientes de equivalencia del orden de 0,75, creo recordar de memoria, para la grave emulsión, y entiendo que para los reciclados en frío también, y que no es tan sencillo, digamos, o sea, me parece una decisión complicada por parte del que tenga que tomar la decisión de modificar en su día las instrucciones o, en su caso, las normas de dimensionamiento de las comunidades autónomas. Muchas gracias, Alberto. Yo, una consideración mía, no quiero ponerte en un compromiso. ¿No crees, Alberto, que se está dando demasiado interés únicamente a la rigidez en la mezcla? ¿Todavía seguimos teniendo miedo a las deformaciones plásticas? Bueno, no solo la cuestión de las deformaciones plásticas.
una mezcla en frío tradicional es una mezcla que difícilmente tiene deformaciones plásticas. Pero el problema es que tú, cuando haces el análisis del dimensionamiento, tienes que meter un módulo elástico para caracterizar que el sistema te permita, el modelo matemático te permita calcular las tensiones y deformaciones en las capas. Y ese valor del módulo, no solo el valor de E, sino el valor de nu, el módulo de Poisson, son básicos y fundamentales en función del resultado. Si tú empiezas a jugar con los módulos, hay que consigues que te dé cualquier cosa el procedimiento. Por lo tanto, no creo que sea tanto desde el punto de vista de las deformaciones plásticas, sino como por caracterización en los módulos. Muchas gracias, Alberto. Como estáis hablando de dimensionamiento, yo simplemente quería comentaros que es que los métodos de dimensionamiento de firmes, para este tipo de firmes, son excesivamente simplistas, porque hay un montón de acciones que no se consideran, como por ejemplo, habría que considerar todo el tema de gradientes, todo el tema de envejecimiento, en los modelos de comportamiento, cómo varían los módulos con las temperaturas, porque luego actúan las cargas y son distintos, discontinuidades, porque hay juntas que existen, pero no se tienen en cuenta. Entonces, bueno, si se quiere ir avanzando, pues hay que irlos, por así decir, sofisticando. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Algún comentario que quiere hacer alguien? ¿No? ¿Tenéis hambre? Sí. Pues nada, vamos a estar por cerrada esta sesión. Volvemos a las 3:30, que va a hablar Andrés Costa.